Y nos mantenemos acá en Estados Unidos, pero vamos a cambiar radicalmente de tema porque en las últimas horas, lamentablemente para nuestro país, fueron detenidos 4 delincuentes chilenos que se le estaba siguiendo la pista por parte de la policía. Específicamente esto es algo que ocurrió en el estado de Ohio. Estos delincuentes chilenos habrían protagonizado una serie de robos a mansiones en este estado, en el estado de Ohio, y dentro de estas mansiones está del jugador que tenemos ahí en pantalla. Estamos hablando de Joe Burrow, un deportista de muy alta categoría. De hecho, es considerado casi que una estrella de la NFL, la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos. Es decir, un robo que se concreta en la mansión de este deportista en los primeros días de diciembre, pero recién ahora se logró concretar la captura de los chilenos que se habían visto involucrados en toda esta situación. Un robo que, como decíamos, tuvo lugar en diciembre del año pasado en la ciudad de Cincinnati. Esto es algo que ocurrió mientras el deportista estaba disputando un partido en el estado de Texas, es decir, no había prácticamente nadie en su mansión cuando este grupo de delincuentes chilenos se habría aprovechado de eso para entrar a robarle su mansión. La desvalijaron prácticamente, le robaron múltiples objetos de valor y de hecho dentro de los elementos que sustrajeron había una camiseta del jugador, obviamente del equipo al cual él pertenece, y esa misma camiseta fue encontrada en el vehículo donde fueron capturados estos delincuentes chilenos. Es decir, sí o sí, con esa prueba ya no tienen por dónde negar prácticamente su participación en estos delitos. Van a ser juzgados, de hecho para hoy, martes, ya tienen una audiencia fijada donde van a tener que comenzar a enfrentar a la justicia y van a tener que enfrentar múltiples delitos. Por ejemplo, obviamente el delito de robo, primero que todo, también el cargo de participación en una banda criminal, participar en actividades corruptas, posesión de herramientas delictivas, entre múltiples otros delitos que van a tener que enfrentar a partir de los próximos días esta banda de delincuentes chilenos que lamentablemente para nuestro país y para nuestra reputación en materia internacional vuelve a traer a la palestra estos robos que son protagonizados por chilenos y que prácticamente ya mes a mes vamos conociendo nuevas historias, y es por eso mismo que son múltiples las autoridades estadounidenses que están pidiendo que se termine directamente con la visa waiver, que es este permiso que tenemos los chilenos para viajar directamente a Estados Unidos sin tener que solicitar un visado, por ejemplo. Es decir, es un beneficio que somos de los pocos países del mundo que lo tenemos, pero ahora son múltiples las autoridades estadounidenses que a raíz de este tipo de robos que son protagonizados por chilenos es que piden que se acabe ese beneficio. Veremos también qué es lo que ocurre con esta situación, y por lo pronto el deportista ya también se manifestó en torno a esta situación y entregó su testimonio a la prensa estadounidense. Se refirió al robo específicamente que sufrió en su mansión por parte de estos delincuentes chilenos, y lo que dijo fue lo siguiente: siento que mi privacidad ha sido violada de más de una manera y ya se ha sabido mucho más de lo que me gustaría que se supiera y que me gustaría compartir, así que eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Es decir, fue muy escueto en sus declaraciones, puesto que claro, es una situación que, como él mismo dijo, viola su privacidad de múltiples maneras y es sin duda un hecho que le afecta en su esfera más personal. Y hay que destacar que este no es el único deportista de la NFL que ha sido asaltado, que ha sido vulnerada su mansión en Estados Unidos, sino que son por lo menos 3 los deportistas de alta categoría que han tenido que enfrentar este tipo de situaciones. Ahora no sabemos si todos estos robos han sido protagonizados por chilenos, pero lo que sí se conoce es que este caso en específico sí fue protagonizado por estos 4 delincuentes chilenos, y es a raíz de esta ola de robos que están sufriendo estos jugadores es que la propia Liga Nacional de Fútbol en Estados Unidos emitió una especie de comunicado para sus jugadores donde los llamó a estar en alerta máxima ante esta seguidilla de robos que se están registrando en este momento en Estados Unidos. Y nos vamos directamente hasta Turquía. Vamos a actualizar lo que fue esta verdadera tragedia que se registró en las últimas horas con este incendio que afectó a un hotel, una situación que dejó por lo menos a 76 personas fallecidas y son cerca de 100 las personas que resultaron lesionadas a raíz de esta situación. Hay que destacar que este incendio en específico se produjo a eso de las 3:30 de la madrugada, hora local, cuando este hotel en específico, que está ubicado en una zona muy conocida para esquiar en Turquía, estaba con su capacidad prácticamente
dice que al 100% específicamente habían 234 huéspedes hospedándose en este hotel cuando se vieron enfrentados a este incendio tan repentino que, como se ve en los registros, destruyó prácticamente todo a su paso, y lo que más complejizó las labores de rescate también y de que las personas pudieran escapar de toda esta situación fue la rápida propagación del fuego por la estructura de este hotel, que ya se constató que era en su mayoría solamente madera de lo que estaba compuesto la estructura de este hotel, y es por eso que las llamas se propagaron tan rápidamente como se ve ahí en los registros. Fueron más de 30 carros de bomberos los que tuvieron que acudir a intentar controlar esta emergencia, además de cerca de 30 ambulancias también las que se trasladaron rápidamente hasta este hotel de 161 habitaciones que, como decíamos, tenía una ocupación cercana al 100%. ¿Y por qué había tanta gente en este hotel, en este punto de Turquía? Puesto que en este momento en ese país se están realizando las vacaciones escolares de invierno, es decir, mucha gente se trasladó a esquiar, a relajarse durante este periodo de vacaciones, pero la verdad es que sus días ahí de relajo terminaron de la peor manera posible, con esta verdadera tragedia que enluta por completo a Turquía. Se ha constatado ya, según información muy preliminar que emana desde la prensa de ese país, el incendio habría comenzado específicamente en el restaurante de este hotel, pero de momento no se conocen las causas de esta situación, las causas que originaron el fuego, pero lo que sí ya quedó ahí, según reporta la prensa de Turquía, ya quedó claro es que fue en el restaurante de este recinto donde comenzó el incendio, así que una situación muy compleja, porque hay que destacar también que este hotel en específico está a una altura de por lo menos 2.200 metros, y esa situación en específico también complejizó de cierta manera la llegada de los bomberos, quienes a raíz de la altura también presentaron ahí ciertas dificultades para llegar hasta ese punto de Turquía a combatir las llamas. Así que una situación muy trágica, y lo más preocupante de todo es que, según han expresado las propias autoridades de Turquía, hay varios de estos heridos, de estos cerca de 100 heridos, que presentan lesiones tan graves que estiman que la cifra de fallecidos pueda ir aumentando conforme van pasando los días. Así es que sin duda una situación muy trágica, muy terrible la que se está enfrentando en este momento en Turquía, con esta tragedia que mantiene de luto por completo a ese país. Cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a ir directamente hasta Estados Unidos, donde se está registrando en este momento una tormenta invernal que ha sido definida como sin precedentes, que está golpeando específicamente al sureste de ese país, una situación que ya está dejando por lo menos 9 personas fallecidas, que obviamente han perdido la vida a raíz de lo complejo que es enfrentar una situación de estas características, no solamente por la gran cantidad de nieve que está cayendo, sino que también por las temperaturas extremadamente frías que se están reportando. Son más de 230 millones de habitantes de Estados Unidos los que en este momento permanecen bajo alerta meteorológica, una situación que está afectando a estados como decíamos, del sureste de este país, estados como por ejemplo Texas, Florida, Luisiana, Mississippi, Alabama, Nuevo México, Georgia, entre muchos otros estados del sureste de Estados Unidos, que ahora están teniendo que enfrentar estas nevazones que han sido descritas también como unas nevadas de una vez en la vida, es decir, una situación absolutamente histórica a la que se está enfrentando en este momento en ese punto de Estados Unidos. Son más de 1.200 los vuelos que han tenido que ser cancelados en todo Estados Unidos a raíz de esta situación, y no solamente eso, sino que también varios aeropuertos de estados como por ejemplo Luisiana, Mississippi y Florida tuvieron que cerrar, es decir, dejar de operar debido a esta nieve sin precedentes. Y no solamente eso, sino que además rutas cerradas, clases suspendidas, suministro eléctricos cortado, lo que ha dificultado que las personas se puedan calefaccionar de manera apropiada. Así que una situación sin duda muy impactante la que se está registrando en este momento. Tenemos algunas cifras que fueron compartidas por nuestra meteoróloga Alison Guller, por ejemplo, en Pensacola, una localidad del estado de Florida. Para que nos hagamos una idea, en el año 1954 cayeron 10 centímetros de nieve, y ese era el registro más alto que se tenía en la historia de esa localidad de Florida, y ayer solamente cayeron ya 20 centímetros, es decir, duplica esta cantidad de caída de nieve, una situación que no se daba por lo menos hace 71 años. En Nueva Orleans también, la ciudad del estado de Luisiana, en 1963, por ejemplo, cayeron 6.8 centímetros de nieve, y ayer
cayeron 20,3 centímetros de nieve, es decir, esa situación nos da cuenta de estas cifras absolutamente históricas, cifras récords las que se están registrando y que mantienen absolutamente conmocionados a estos más de 230 millones de ciudadanos estadounidenses que ahora permanecen